Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días. Espero que todos hayan recibido la nota y pues la solución del ejercicio. Hubo varios grupos diferentes, ¿no? Con datos diferentes y así que está resuelto solamente para un conjunto de datos. Pero el procedimiento es el mismo para todos. Así que lo único que tienen que hacer es en el procedimiento reemplazar los datos del problema que les tocó a ustedes. Listo. Bueno. Vamos a continuar entonces con lo que también ya les envié el capítulo 3, ¿no? Está ahí en el aula virtual de aprendizaje. Ahí está ya el capítulo 3, así que lo pueden empezar a estudiar, aunque todavía está pendiente el segundo previo, pues, que quedamos para hacer, ¿qué? La semana entrante, ¿qué día fue? ¿El jueves? Jueves a las 6:30 de la tarde, profe. Listo, sí, ok, bueno, listo. Entonces vamos a continuar con esta aplicación que es lo que tiene que ver con el aire húmedo. Vamos a estudiar entonces ahora ya después de la clase pasada que tuvimos una introducción y más o menos nos, eh, nos enteramos o capturamos pues la idea de qué es lo que vamos a hacer. Vamos entonces a comenzar el análisis o a ver cuáles son las propiedades del aire húmedo. Voy a pasar aquí por acá hay dos personas que están pidiendo admisión. Y voy a pasar también aquí a mi hojita de papel. Vale. Propiedades del aire húmedo. Ok, bueno. Déjenme advertirles primero que todo que el estudio de las propiedades del aire se inició mucho antes de que la termodinámica se estableciera como ciencia, ¿no? Los ingenieros de la época, ya por allá del siglo XVII, pues ellos ya conocían el hielo, incluso sabían cómo fabricar el hielo, todo artesanal y todo, pues, la práctica, es decir, por pura prueba y error. Y para su desempeño, pues, para poder hacer todas sus cosas, sobre todo se trataba más que todo de conservar alimentos, ¿no? Mediante el frío. Pues se inventaron su serie de propiedades, etcétera, para poder trabajar y poder comunicarse unos con otros. Tenían que establecer unas ciertas propiedades que fueran entendibles para todos. Y después, posteriormente, pues cuando ya la termodinámica se estableció, pues toda esa teoría, todo ese conocimiento se incorporó al cuerpo de la termodinámica. Pero como dice el dicho, la costumbre hace ley, así que se conservaron muchas de esas definiciones de propiedades que son las que vamos a estudiar ahora. Una de esas es lo que vamos a llamar la humedad. Uno no, aquí en esta parte no, no se acostumbra a hablar de fracciones molares, de la fracción molar del vapor, ni fracción molar del aire, en esas cosas, sino se prefiere un concepto que se le llama concepto de humedad. El concepto de humedad es aplicable solamente, ¿no? Entre otras cosas, solamente para las mezclas para el aire húmedo, ¿no? Para las mezclas de aire seco con vapor de agua.
Si se trata de otra mezcla diferente, por ejemplo, vapor de amoníaco con otro gas, el nitrógeno, por ejemplo, ahí ya no se habla de humedad. La humedad solamente se refiere al agua, ¿okay? Agua y el aire. Bueno, existen varias definiciones de humedad, pero las que más se utilizan son las que vamos a ver ahora. Una de esas es la llamada humedad específica. La humedad específica, que le vamos a dar el símbolo W, omega, perdón, la letra griega omega, y que se define como la masa de vapor que hay en una muestra de aire dada, por ejemplo, el salón aquí, la oficina mía, o el salón de clases, allá la habitación en donde ustedes estén, por unidad de masa de aire seco que hay ahí, en ese mismo salón, en ese mismo instante. Fíjense que esto no es una fracción molar, ¿no? ¿Okay? Fracción molar del vapor sería la masa de vapor sobre la masa total. Aquí es solamente la masa de aire seco. ¿Ok? Esto, si ustedes lo dividen por el volumen de la muestra que estén tomando de aire a una temperatura dada y a una presión dada, esto vendría siendo la densidad parcial del vapor sobre la densidad parcial del aire, por ejemplo. O también se puede especificar, se puede expresar como en términos de moles, ¿no? Acordándonos que para pasar esto a moles lo que hacemos es multiplicar por la masa molar. Entonces, recordando que la masa molar es el número de moles el número de moles por la masa molar, entonces aquí podríamos poner que esto es igual a mb por el número de moles de vapor. Esto sería la masa del vapor sobre la masa molar del aire por el número de moles de aire. Esta relación sería entonces 18 sobre 29, más o menos, ¿sí? Que es la masa molar del vapor, 18 gramos por mol, y la del aire, que es aproximadamente 29 gramos por mol. Eso da 0.622, ¿sí? Por el número de moles de vapor sobre el número de moles de aire. Esto, pues, medir las moles de vapor y de aire que hay en un recinto dado, pues no es sencillo. Entonces se expresa mejor de otra forma. Según la ley de Dalton, si esto lo dividimos por el número de moles totales, ¿sí? Esto también sería igual a 0.622 por la fracción molar del vapor sobre la fracción molar del aire, ¿sí? Simplemente dividiendo arriba y abajo por el número de moles totales. Y si multiplicamos arriba y abajo por la presión total que haya, esto lo podemos expresar también en términos de presiones parciales como omega, entonces sería igual a 0.622 por, entonces aquí, como les digo, multiplicando arriba y abajo por la presión total, esto sería la presión parcial del vapor sobre la presión parcial del aire. Esta es la forma más común, ¿no? La forma más común de expresar la humedad que contiene el aire. Simplemente 0.622 por la relación entre las dos presiones parciales. Esto también, pues, es igual a 0.622 por la presión parcial del vapor sobre la presión total menos la presión del vapor. ¿Okay? Haciendo uso de la ley de Dalton. El cuento aquí es ahora encontrar cuánto es la presión parcial del vapor. Eso lo veremos un poquito más adelante. Por ahora déjenme decirles que omega es esta humedad específica
Me dice cuánto vapor hay en una muestra de aire dada, tomando como patrón pues la masa de aire, con relación a la masa de aire seco. Esto, vuelvo y repito, no es una fracción molar. Si ustedes tienen una fracción molar, la pueden expresar de todas maneras en función de la fracción molar, teniendo en cuenta que por ejemplo, la fracción molar del vapor sería, por ejemplo, el número de moles de vapor sobre el número de moles totales, el número de moles de vapor más el número de moles de aire. Y si yo divido todo por arriba y abajo por el número de moles de aire, esto también lo puedo escribir como aquí arriba sería entonces a ver, dividiendo por el número de moles de aire, podríamos escribir esto como la presión del vapor sobre la presión del aire, ¿no? Presión del vapor sobre la presión del aire. No, mejor dividamos todo por las moles de vapor. Esto mejor así para que quede más simple. 1 sobre 1 más las moles de aire sobre las moles de vapor. Y acordándonos de una de las expresiones que dedujimos anteriormente, ¿sí? Esto vendría siendo igual a 0.62 número de moles de vapor, perdón, moles de aire sobre moles de vapor vendrían siendo 0.62 sobre omega, algo así como esto. 1 sobre 1 más 0.622 sobre omega. Así. Bueno, lo pueden escribir también como multiplicando por omega, como omega sobre 0.622 más omega, ¿no? Pero entonces, el punto aquí es que si usted conoce la fracción molar, pues la puede sacar cuánto es la humedad absoluta, o si conoce la humedad absoluta, puede sacar cuánto es la fracción molar, en caso tal de que haya por ahí algún ejercicio en donde en vez de la humedad nos den la fracción molar. Bueno, también se puede expresar en términos de la fracción másica, ¿no? Si ustedes quieren, la fracción másica del vapor, que en este caso sería mv sobre la masa total, ¿sí? Entonces también lo puedo expresar de esa forma, teniendo de nuevo en cuenta las relaciones que ya dedujimos, ¿ok? Esto lo puedo escribir como mv sobre ma más mv, así. Y entonces, dividiendo arriba y abajo por la masa de aire, entonces me quedaría masa de vapor sobre masa de aire, que es omega, y aquí me quedaría 1 más omega, así. ¿Sí? De esa manera puedo también, en función de la fracción másica, si necesito, pues. Bueno, eso para relacionar estas propiedades nuevas con las que ya conocemos, que son las fracciones másicas y las fracciones molares. Pero como les digo, estas fracciones másica y fracción molar casi no se utilizan aquí en esta parte. Bueno, antes de seguir, déjenme algo que se me pasó por alto. El estudio de las propiedades del aire 1 se llama ciclometría. La ciclometría es eso, estudio de las propiedades del aire. ¿Sí? Y pues ya comenzamos, una de esas, precisamente esas propiedades es esta humedad. A ver, la humedad varía, ¿no? Desde cero, cuando la humedad es cero es cuando tenemos aire seco, ¿no? Aire seco es decir, cuando la masa de vapor es cero. ¿Sí? La masa de vapor es cero, entonces tendremos aire seco, hasta un máximo, que es cuando el aire esté saturado, ¿sí? Y que, como siempre, le pondremos aquí un asterisco. Recuerden, las propiedades en la saturación las llamamos, siempre le ponemos un asterisco, que depende de la temperatura. Recuerden, esto depende de la temperatura porque
este omega asterisco vendría siendo igual a 0.622 por la presión de saturación, ¿no? Ahora la presión del vapor será la presión de saturación sobre la presión total menos la presión de saturación. La presión de saturación depende de la temperatura, por consiguiente la humedad depende, la humedad del aire saturado depende de la temperatura. Entre mayor sea la presión del vapor, la presión de saturación, entre mayor sea la temperatura, mayor es la presión de saturación y a su vez mayor es la humedad. Eso explica lo que les decía la clase pasada, por qué hay más humedad, por ejemplo, en Barranca que en Bogotá. Sencillamente porque allá la temperatura es mayor, ¿sí? Así que las presiones del vapor son mayores también, y la presión de saturación, y por consiguiente la masa de vapor por unidad de masa de aire que puede contener la atmósfera en Barranca es mayor que en Bogotá, en donde la temperatura es menor. ¿Ok? Este valor, como les digo, depende de la temperatura, y entonces hay que calcularlo, pero la humedad varía entre estos dos valores. Si esta humedad es menor que el aire saturado, entonces el aire debe estar, el vapor pues en el aire debe estar sobrecalentado, ¿no? Como dijimos, mientras que aquí el vapor estará saturado, ¿no? Así. ¿Ok? Cuando el vapor está sobrecalentado, entonces sencillamente tenemos aire húmedo, aquí tendremos aire saturado, aquí tendremos aire seco, ¿ok? Para estos valores. Las unidades de la humedad son kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco, ¿ok? Se acostumbra a veces ponerle así. No vayan a cancelar estos 2 kilogramos, son diferentes, ¿ok? Ya alguna vez les advertí eso, ¿no? ¿Sí? 1 kilogramo de vapor no es lo mismo que 1 kilogramo de aire, ¿sí? Así que no se pueden cancelar, ¿ok? Se puede cancelar kilogramos de vapor con kilogramos de vapor, con kilogramos de aire con kilogramos de aire, pero no kilogramos de vapor con kilogramos de aire. Hay que tener esto presente porque generalmente uno no es costumbre colocar las unidades de la humedad, ¿sí? Uno simplemente da el valor de la humedad, ¿sí? Y generalmente no da las unidades, pero hay que tener presente que es esta relación que está aquí. ¿Ok? Bien, hay otra humedad que es muy popular, muy común, se utiliza mucho, que es la llamada humedad relativa. Esta es una humedad que se utiliza mucho en meteorología. Cuando usted oye los reportes del clima por televisión, les dirán que la humedad relativa es del 60%, 70%, etcétera. Y mucha gente no sabe exactamente qué es esto porque su definición no es sencilla de entender. A ver, esta humedad relativa, que le daremos el símbolo psi, se define como la masa de vapor sobre la masa de vapor que tendría el aire si estuviera saturado a las mismas condiciones de temperatura y presión. ¿Sí me explico? A ver, supongan que yo tenga aquí en una habitación o en un recipiente, tenga una determinada masa de aire y tenga una determinada masa de vapor. Pero el aire aquí no está saturado, ¿sí? Así que lo que tenemos aquí es que omega será menor que la omega de saturación a la temperatura a la cual esté esto, ¿ok? Y por supuesto a la presión a la cual esto, porque todo esto depende de la presión, ¿ok? Esta sea la situación.
si yo le agrego agua a esto, vapor de agua o agua, ¿sí? De tal manera que estas condiciones permanezcan iguales, ¿sí? La temperatura, ya sea metiéndole calor o sacándole calor, lo que sea, pero voy a mantener constante la temperatura, entonces el aire va a llegar al momento en que se me va a saturar, ¿sí? Y en ese momento que el aire se sature, la masa de vapor pasa a ser la masa de vapor correspondiente a la saturación. A ver, si quieres, hagámoslo aquí en un diagramita PD, en un diagramita TS mejor. El TS es más chévere aquí. El TS es chévere porque ya, creo que ya les comenté, el domo se parece así a la campana de Gauss, ¿sí? Entonces, si esta es la temperatura, por ejemplo, ¿sí? Esta es la temperatura, no sé, póngale cualquier valor, 25 grados centígrados. Y esta es la presión del vapor, entonces el aire estará aquí en estas condiciones, ¿sí? Y su humedad, ¿sí? Será 0.622, lo que llamamos la humedad absoluta, 0.622 por la presión de este vapor sobre la presión del aire. Si yo mantengo la temperatura constante, entonces llegará, recuerden, ya lo hicimos en la clase pasada, llegará un momento en que estaremos aquí y en este momento la presión del vapor es la presión asterisco. En ese punto, a esta misma temperatura, el aire está saturado, ¿sí? Y su humedad viene siendo entonces la omega asterisco. ¿Ok? La masa de vapor ahora ya no es la masa que teníamos inicialmente porque hemos agregado agua. Ahora es esta otra. Es la masa de vapor que contiene el aire cuando está saturado a la misma temperatura y la misma presión. A la relación entre esas dos masas de aire, cuando el aire que esté en una condición dada y la que tendría si estuviera saturado a la misma temperatura es lo que llamamos humedad relativa. Esa humedad relativa también la podemos expresar de varias maneras, diferentes a eso, ¿no? La humedad relativa también la podemos expresar si yo multiplico de nuevo aquí por la masa molar, ¿sí? Pero como ahora la masa molar del vapor y aquí también por la masa del vapor se cancelan, o sea que esta relación también es igual al número de moles de vapor que hay ahí sobre el número de moles de vapor cuando el aire esté saturado a las mismas condiciones de temperatura y presión. Mire, para que a veces, para el iniciado, ¿no? A veces es bueno colocarle aquí algo así, T y P, ¿ok? Para indicar que estas moles son a la misma temperatura y presión. Bueno, entonces sería la relación entre las moles, ¿no? Entre las moles que contiene el aire en la realidad y las que contendría si estuviera saturado a la misma temperatura. Esta también, lo mismo que hicimos con el otro caso, lo podemos expresar como la fracción molar del vapor, dividiendo arriba y abajo por el número total de moles, sobre la fracción molar del vapor si estuviera saturado a la misma temperatura y presión. Y de nuevo, multiplicando arriba y abajo por la presión, esto también sería igual a la presión del vapor sobre la presión de saturación a la temperatura a la cual se encuentra la mezcla. Y esta es la expresión más chévere, ¿no? Esta que está aquí, porque esta es la que me permite a mí calcular, por ejemplo, la presión del vapor. Si yo conozco la humedad relativa, entonces multiplico la presión de saturación por esa humedad relativa y obtengo la presión del vapor. Y la presión de saturación yo la puedo obtener de tablas, ¿no? Si conozco la temperatura. Pero entonces necesito conocer esta humedad relativa. Si yo conozco la humedad relativa y la temperatura, puedo calcular cuánta es la presión del vapor y con la presión del vapor puedo calcular la humedad específica. Pero noten lo siguiente, la humedad relativa no es una medida del contenido de humedad del vapor.
contenido de humedad, perdón, de una muestra de aire. De acuerdo con esta expresión, si por ejemplo me dicen la humedad, la ventaja, la gracia de la humedad relativa es que se puede, varía entre 0 y 1, ¿sí? La humedad relativa, si es 0, entonces es que las moles de vapor es 0 o la masa de vapor es 0. Y 1 es cuando el vapor está saturado, entonces esto sería 1 cuando el vapor, cuando el aire estuviera saturado. Y por esta razón se puede expresar en términos de porcentaje, ¿no? Se puede darla como porcentaje. Y entonces hablar de la humedad del 70%, del 80%, etc. ¿Qué significa que a usted le digan que la humedad es del 70%? Pues lo que le están diciendo es que la presión del vapor es el 70% de la presión de saturación a esa misma temperatura. Entonces, de hecho, la humedad relativa lo único que me indica a mí es qué tan cerca estoy de la saturación a una temperatura dada. Ojo, si me dicen que la humedad relativa, ¿sí? en una habitación o en un local, la biblioteca, el centro comercial, cualquier cosa, cualquier sitio en donde yo esté midiendo eso, si me dice la humedad relativa del 70% y la temperatura es 20 grados centígrados, lo que me están diciendo es que la humedad relativa, la presión del vapor, ¿sí? En ese sitio, es el 70% de la presión de saturación correspondiente a 20 grados centígrados. ¿Sí? Entre mayor sea la humedad relativa, más cerca estoy de la presión de saturación, es decir, más cerca estoy de la saturación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en este mismo gráfico, dos muestras de aire. Esta, tenemos la PB1, PB2, esta por ejemplo. Este PB1 está más cerca de la saturación que PB2, o sea, su humedad relativa será mayor. La humedad relativa de 2 será menor que la humedad relativa de 1. ¿Sí? Y esta, por supuesto, es menor que 1, porque todavía sería 1 si estuviera aquí, fuera de aquí. Este sería el punto 1, digamos, del punto 2. Entonces, la humedad relativa no es una medida del contenido de humedad del aire, sino me dice qué tan cerca estoy de la saturación a una temperatura dada. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener en el polo norte una humedad relativa del 100%. ¿Sí? En el polo norte, si la presión del vapor es igual a la presión de saturación a menos 30 grados centígrados, que es la temperatura ya en el polo norte, entonces si es igual a eso, la humedad relativa ya en el polo norte es 100%. Y en Barranca, en donde la temperatura es el 30, no menos 30, sino 30, ¿sí? Puedo tener humedad relativa también del 100%, porque la presión del vapor allá en Barranca es igual a la presión de saturación correspondiente a 30 grados. ¿Sí me explico? Todos los puntos, todos los estados del aire que se encuentren sobre la línea de saturación tienen humedad relativa del 100%. ¿Sí está claro? ¿O tienen alguna duda por ahí? Por eso es que a veces uno pues dice, carajo, la gente habla, sobre todo los meteorólogos ahí en la televisión, hablan de la humedad relativa y tal, no sé qué, pero muy poca gente entiende exactamente qué significa la humedad relativa. Espero que ustedes a partir de hoy ya entiendan qué es esa vaina, qué es esa humedad relativa, y pues se sonrían por lo menos cuando oigan hablar de allá los meteorólogos de humedad relativa, ¿no? Porque uno se da cuenta que en realidad no saben lo que están diciendo, no tienen idea. Pero sí está claro, ¿ok? ¿Qué significa la humedad relativa? Me dice que
me dice, ¿qué tan cerca estoy de la saturación a una temperatura dada? ¿Ok? Bueno, fíjense, si yo estoy aquí en este estado 1, ¿ok? Póngale que yo esté en estado 1. Si yo bajo la temperatura, disminuyo la temperatura, llegaré aquí y el aire se me satura. En este punto 1 aquí, la humedad relativa era, por decirles algo, el 80%. Cuando baje la temperatura, digamos a 20 grados centígrados, ahora es 100%. ¿Sí? Siempre que yo esté aquí sobre el domo, la humedad relativa del aire será 100%. ¿Ok? Volviendo al ejemplo del Polo Norte. O pongamos los dos extremos, pues, el Polo Norte y Barranca. Bueno, no sigamos con Barranca, pobrecito, estamos estigmatizando a los barranqueños. Digamos, Barranquilla, pues, que está a la orilla Sí, del río. profe. Además, en Barranca no estamos a 30 grados, estamos como a 38. Bueno, yo no quería decir eso, pero ya que tú lo dices, bueno, aceptémoslo. A ver, por eso es que la humedad es tan alta en Barranca, ¿no? Y en general en todos estos pueblos a la orilla de los ríos y de las lagunas, ¿sí? Debido a que están al lado de cuerpos de agua, la humedad es altísima, ¿sí? Pero bueno, volviendo al tema que hablábamos ahorita. Pongamos el Polo Norte. A ver, dibujemos aquí nuestra pelotica, nuestro planeta. Aquí tengamos el Polo Norte por aquí y tengamos a Barranca aquí en el Ecuador. Entonces yo puedo tener aquí phi 80% y aquí también 80%. ¿Sí? Ahí también en Barranca. Polo Norte, Barranca Bermeja. ¿Sí? Pero la humedad absoluta no es la misma. ¿Sí? Aquí lo que me está diciendo, si la temperatura aquí es menos 30 y aquí es 30 grados centígrados y la humedad relativa es la misma, lo único que me está diciendo es que aquí en Barranca la presión del vapor de agua aquí es el 80% de la presión de saturación correspondiente a 30 grados centígrados. Voy a escribirlo. Lo que me dice es que esta presión es 0.8, la presión de saturación correspondiente a 30 grados centígrados. Y acá lo que me está diciendo es que la presión del vapor ahí, en el polo norte, sería la presión del vapor en Barranca, la presión del vapor en el polo norte es 0.8 de la presión de saturación, pero correspondiente a menos 30 grados centígrados. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la humedad verdadera, contenido de humedad aquí en estos dos puntos? Que esa sí sería la verdadera humedad, ¿no? Que sería la humedad específica. Entonces, aquí en el Polo Norte, la humedad sería 0.622 por esa presión de saturación correspondiente a menos 30 grados centígrados sobre la presión total, que es la misma, vamos a la superficie de la Tierra, sobre esa presión así a menos 30 grados centígrados. ¿Sí? Y acá sería la humedad, esta sería la humedad en el Polo Norte, y aquí sería la humedad en Barranca, sería 0.622 por la presión de saturación, pero a 30 grados centígrados sobre P, que es la misma que acá, por la presión de saturación a 30 grados centígrados. ¿Ok? Esta presión a 30 grados centígrados es mayor, muchísimo mayor que esta otra, ¿no? Así que por eso es que la humedad entonces en Barranca, el contenido de humedad del aire es mucho mayor. ¿Ok?
Fíjense que ya de paso hemos establecido una relación entre la humedad específica y la humedad relativa. La humedad específica, 0.622 por la presión del vapor, que la puedo expresar como la humedad relativa por la presión de saturación, será igual a esto sobre la humedad relativa sobre la presión de saturación. O sea que esta sería la relación entre las dos humedades, ¿no? Yo puedo relacionar una con la otra. Pero para hallar la humedad específica, o sea, la humedad verdadera, el contenido de humedad verdadero, además de la humedad relativa, necesito conocer la temperatura. ¿Ok? Porque como vemos aquí, si no especifico la temperatura, yo puedo decir, no, como la humedad relativa es el 80%, entonces la humedad será la misma. No, señor. Depende de la temperatura. ¿Ok? Bueno. Hay otras humedades, ¿no? Entiendan bien este concepto de qué es la humedad relativa y verán que esto no es difícil. Hay otras humedades que se especifican, por ahí en el libro hay varias otras, pero no se utilizan mucho. No se utilizan, y aquí en la práctica del aire acondicionado y secadero y otras cosas, las que se utilizan son estas dos, la específica y la relativa. ¿Ok? Bueno. Vamos a definir otras propiedades del aire húmedo, aparte de las humedades. Una propiedad puede ser la densidad del aire húmedo. La definición es simplemente la masa total dividida por el volumen. ¿Ok? Esto lo puedo escribir también como la masa de vapor más la masa de aire sobre el volumen. Y entonces puedo decir, bueno, esto es igual a la masa de vapor sobre el volumen total más la masa de aire sobre el volumen total. Y estas son las densidades parciales. Esta sería la densidad parcial del vapor y esta sería la densidad parcial del aire. Así como las definimos en el primer capítulo, ¿se acuerdan? Definimos estas dos, que las llamábamos, entre otras cosas, absoluta, ¿no? O sea, la densidad parcial del vapor a veces se le llama densidad absoluta, ¿no? O, perdón, humedad absoluta. ¿Sí? A veces en algunos textos la llaman a esta densidad la llaman humedad absoluta. Así. Eso. Bueno, no, casi no lo utilizamos. Más bien utilizamos el volumen específico. El volumen específico, que es el inverso de la densidad, ¿no? 1 sobre ρ. Y que pues sería entonces el volumen B dividido por las dos masas, masa de vapor por la masa de aire. Y de manera similar con la densidad podríamos definir un B sobre la masa de no, perdón, aquí no funciona eso así. Podríamos definir aquí invirtiendo esto. A ver, voy a mejor hacerlo de la siguiente manera. Voy a poner aquí el inverso del volumen específico. 1 sobre B, así. Vendría siendo entonces la masa de vapor sobre el volumen B. Perdón, sí, más la masa de aire sobre el volumen B, así. Y esto aquí sería entonces 1 sobre el volumen específico del vapor más 1 sobre el volumen específico del aire. ¿Ok? Esta unidad es más, sobre todo el volumen específico,
parcial. Estos son volúmenes específicos parciales, ¿no? Así como estos son densidades parciales, estos son volúmenes parciales. ¿Ok? El volumen específico parcial del aire, sobre todo, que vendría siendo, por definición, ¿no? El volumen total. Este es el volumen total, no el volumen del aire sobre la masa de aire. Me permite a mí determinar el volumen como la masa de aire por el volumen parcial del aire. Ahora, recuerden que si son gases ideales, tanto el vapor como el aire, entonces este volumen es el mismo que ocupa el vapor y el mismo que ocupa el aire, ¿eh? Recuerden, ambos lo ocupan simultáneamente. ¿Ok? Yo, entonces, si yo quiero calcular el volumen de una muestra de aire, necesito multiplicar entonces B por A por el volumen específico del aire. Este volumen específico del aire, lo puedo, como el aire es un gas ideal, lo puedo determinar con la ecuación de estado, ¿no? Es decir, acordándome que P por B, entonces aquí sería la masa de aire por la R del aire por T, y entonces aquí tendríamos la presión parcial del aire. Entonces, esto me quedaría aquí que este volumen parcial del aire lo puedo escribir también como la R del aire por T sobre la presión parcial del aire. ¿Así? ¿Sí? A veces uno no conoce la presión parcial del aire, ¿sí? Y si no conoces la presión total, ¿sí? Entonces esto también se puede expresar en términos de la presión total de la siguiente manera. También de la ecuación de estado yo sé que PB es igual a la masa total por la R de la mezcla por T, y esto es igual a la masa de aire por la R del aire más la masa de vapor por la R del vapor, así por T. Y sacando factor común la masa de aire por la R del aire, esto lo puedo escribir como masa de aire por la R del aire, que multiplica a 1 más. Entonces aquí me quedaría, voy a escribirlo, MB por RB sobre MA por RA, así, y por T. Este MB sobre MA es omega, y esto que está aquí es el inverso de MA sobre MB, que es 0.622. Es decir, esto lo puedo escribir como MA por RA por 1 más el inverso de 0.622 es 1.608 por omega, así, y por T. Y entonces esta M del aire la paso a dividir acá y paso la presión para acá, así que me queda que el volumen parcial del aire lo puedo escribir como la R del aire por T pero ahora sobre la presión total, ¿sí? Así, multiplicado por 1 más 1.608 omega. ¿Sí? De esta manera es como generalmente calcula uno ese volumen parcial del aire, ya sea con esta expresión, si yo conozco la presión parcial del aire, o si no la conozco y conozco en la presión total, pero conozco la humedad, entonces la puedo calcular con esta otra expresión, así. Y así, ¿ok? Y multiplicando eso por la masa del aire, puedo determinar el volumen, ¿sí?, de una muestra de aire, ¿sí? Algo así. ¿Qué es lo que normalmente se hace, como veremos cuando estemos haciendo ejercicios? Realmente se resuelve. Fíjate que todo está dado en términos de la humedad esta que está aquí, ¿ok? La humedad específica. Hay un detallito aquí chévere, que es el siguiente.
Resulta que uno piensa que el aire húmedo es más pesado que el aire seco. Uno piensa, no sé, piensa que si el aire tiene humedad, debe ser como más pesado, más denso, más pesado que el aire seco. El aire seco debería ser como más liviano. Pues resulta que eso no es así, es lo contrario. El aire húmedo es más liviano que el aire seco. El aire seco es más pesado. La explicación es sencilla. Miren, supongan que yo tenga, a ver, pongamos aquí un recipiente. Y tenga aquí aire húmedo. Voy a poner las moléculas de aire aquí así, negritas. Así. Y las moléculas de agua. Moléculas de agua aquí rojitas. ¿Ok? Este sería una muestra de aire húmedo. ¿Sí? Y entonces, digamos que esto lo tengo a una determinada presión y a una determinada temperatura. ¿Ok? Y ocupando un determinado volumen B. Y aquí tengo un cierto número de moles N, ¿sí? Que será el número de moles de aire más el número de moles de vapor. ¿Ok? Entonces, ahora tengamos lo mismo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar de aquí las moléculas de vapor y las voy a reemplazar por moles de aire. ¿Sí? De tal manera que ahora aquí solamente voy a tener aire seco. Algo así. Pero a la misma presión, a la misma temperatura, ¿sí? Y el mismo número de moles, el mismo volumen, el mismo número de moles. Es decir, lo que he hecho, lo que voy a hacer es reemplazar estas moles de vapor por moles de aire. ¿Ok? Entonces, para eso, pues extraigo de aquí las moles de vapor. Moles de vapor. Y las reemplazo por moles de aire. Moles de aire igual a las moles de vapor, para que el número de moles sea el mismo. ¿Okay? Entonces, mira lo que estoy haciendo. Estoy reemplazando moles de vapor que tienen una masa molar de 18 gramos por mol por moles de aire que tienen una masa molar de 29 gramos por mol. Por consiguiente, la masa que hay aquí, la masa de aire húmedo y la masa que hay acá, la masa de aire seco, esta masa que hay aquí de este lado es menor que la masa que hay de este otro lado. ¿Mm? Porque he metido, aunque cambié, aunque el número de moles sea igual, ¿no? ¿Sí?
las moles que estoy metiendo aquí tienen más masa, más peso que las que tenía, que las de vapor. ¿Mm? Aquí tenía 100 moles de vapor y lo reemplazo por 100 moles de aire. Esas 100 moles de aire pesan más que las 100 moles de vapor. De tal manera que la masa que hay aquí ahora es mayor que la que había acá. En el mismo volumen, en las mismas condiciones de presión y temperatura. Por consiguiente, la densidad aquí, de este aire seco, y esta es la densidad del aire húmedo, esta densidad del aire seco es mayor que la densidad del aire húmedo. ¿Mm? Uno piensa, ¿por qué? Pero no, el aire húmedo debe tener mayor densidad. No, es que usted está pensando en agua líquida. Obvio, el agua líquida sí es más densa que el vapor de agua, que el aire seco. Pero es que lo que hay aquí no es agua líquida, es agua gaseosa. ¿Sí? Y entonces, por esa razón, la gravedad específica o densidad relativa, ¿sí?, que es la relación entre las dos densidades, ¿sí?, es mayor que 1. Perdón, menor que 1. ¿Sí? La densidad relativa del aire seco, del aire húmedo es menor que la del aire seco. Ahí está la fórmula. Yo no voy a ponerme a deducirla, pero la fórmula está por aquí. Bueno, así sí podemos deducirla. A ver. De la ecuación de estado, ¿no? De la ecuación de estado, usted puede deducir fácilmente que esto que está aquí es la relación entre la masa de aire húmedo y la masa molar del aire húmedo y la masa molar del aire seco. ¿Sí? ¿Sí? Y esto lo puede escribir como la fracción molar, como la fracción molar del vapor por la masa del vapor, más la fracción molar del aire por la masa molar del aire sobre la masa molar del aire. Y esto entonces, recuerden, esta sería la fracción molar del vapor. Esta relación es 0.622, así. Más, entonces ahora acordémonos de que esto es igual a 1 menos la fracción molar del vapor por la masa molar sobre la masa molar del vapor, así. Es 1. Así que esto es igual a 1. ¿Sí? Aquí sería entonces 0.622 xb menos xb sería menos 0.378 por la fracción molar del vapor. ¿Sí? Bueno, aquí ya se ve que va a ser menor que 1, ¿no? ¿Sí? Aquí ya se ve que va a ser menor que 1. Ok, y después expresa esta fracción molar del vapor en términos de lo que usted quiera, de la humedad, etcétera. Aquí en el libro está eso expresado en términos de las humedades. Esto también lo puede expresar como 1 menos 0.378 por la humedad relativa por la presión de saturación sobre... bueno, recuerden que esto también es igual a la presión parcial sobre la presión total, etcétera, bueno, y sobre la presión total aquí. ¿Así? ¿Ok? Y entonces esto es menor que 1 toda la vida, ¿no? Porque todo esto que está aquí es positivo, entonces 1 menos eso queda menor que 1. Es decir, el aire húmedo, ¿sí?, cuando el aire se humedece, su densidad es menor y tiende a ascender, a subir. ¿Sí? Cuando eso sucede, el aire húmedo al subir, sobre todo en la atmósfera, ¿sí?, cuando el aire húmedo sube porque es menos denso, ya sea porque la temperatura aumenta o porque se humedeció demasiado,
se adquirió humedad. Entonces, al ascender, la temperatura disminuye en la atmósfera. Y entonces, al disminuir la temperatura, se puede saturar. ¿Mm? Ese aire húmedo, al enfriarse, recuerden, se satura y ocurre condensación. Esa condensación en la atmósfera son las nubes. Las nubes en la atmósfera, ¿sí? Es el vapor de agua que contiene el aire que se ha condensado allá en las partes altas de la atmósfera. ¿Sí? Así es como se forman las nubes, básicamente. El mar, sobre todo al evaporarse el agua de mar, porque se calienta por la radiación solar, ese vapor se mezcla con el aire, ese aire húmedo, más húmedo pues que lo que estaba antes, asciende y se forman las nubes. ¿Ok? Ustedes alguna vez se preguntaron de dónde carajos vienen las nubes, pues esa es una de las formas de dónde vienen las nubes. Bueno, otras propiedades. Ya una de estas ya las hemos visto, que es la temperatura de rocío. A ver, recuerden, sigamos aquí con nuestro diagramita así. Un diagrama TS. Entonces, recuerden, hay varias maneras de saturar el aire. Ya hemos visto dos. ¿Sí? Una es por un enfriamiento isobárico. ¿Sí? Recuerden cuando en la clase pasada decíamos que si yo bajaba la temperatura, ¿sí?, desde un estado 1 a presión constante, la presión del vapor no cambiaba, ¿sí?, hasta cuando se llegara aquí. Si esta era la temperatura inicial, ¿sí?, del aire, de 1, entonces si yo enfrío isobáricamente, llego aquí a este punto, que es la temperatura de rocío. ¿Ok? Siempre que en un texto me hablen de la temperatura de rocío, entiendo, recuerden el capítulo pasado también, entiendo que es la temperatura a la cual empieza la condensación debido a un enfriamiento isobárico. ¿Ok? Se entiende que es así. Siempre. Esta es la que llamaremos siempre temperatura de rocío. Pero hay otras formas de alcanzar la saturación. Una es así, que sería un enfriamiento isotérmico. ¿Sí? También ayer, recuerden, ayer no, en la clase pasada, decíamos que si yo aumento la presión isotérmicamente, ¿sí?, entonces podría llegar a esta presión de saturación, ¿sí?, que es la presión de saturación correspondiente a esta temperatura, que es mayor que esta presión del vapor. Y en este momento también alcanzo la saturación. En este caso, para que no se nos confundan las dos, se dice que esta es temperatura de rocío o rocío punto de rocío isotérmico. Este sería punto de rocío isobárico, punto de rocío isotérmico. ¿Sí? Si no se especifica cuál de los dos es, se entiende que es el isobárico. Pero para que no haya confusión, si puede haber confusión, es mejor decir cuál de los dos se trata. Y hay una tercera forma de alcanzar la saturación, que es algo así intermedio. Así. Esta forma intermedia se consigue mediante un enfriamiento adiabático. Es decir, sí, en estas otras dos hay que transferir calor, ¿sí? Aquí, a pesar de que el proceso sea
isotérmico, precisamente para mantener la temperatura constante, hay que, como yo estoy comprimiendo el aire, entonces estoy haciendo trabajo sobre ese aire. Entonces debo retirar esa energía. ¿Y cómo la retiro? Retirando calor para que la temperatura permanezca constante. En esta otra también, aquí, ¿no? Si yo disminuyo la temperatura, también tengo que sacar calor. Entonces, en estas dos, en el isobárico y en el isotérmico, hay transferencia de calor. Pero si no hay transferencia de calor, ¿sí?, que es la tercera forma, en este caso es sencillamente aumentando la fracción molar o aumentando la cantidad de vapor. Recuerden que analizamos 3 experimentos, ¿no? Uno, variando la presión y manteniendo constante la temperatura y la fracción molar. La otra fue manteniendo constante la presión y la fracción molar y cambiando la temperatura. Y una tercera que fue, recuerden cuando dijimos que teníamos aire seco, inyectábamos la primera gotica de agua y tal, y eso se evaporaba casi que instantáneamente. Esa es una tercera forma de alcanzar la saturación. Y esas, ahí, si eso se hace adiabáticamente, ¿sí?, se alcanza una temperatura aquí que se le llama temperatura de saturación adiabática. ¿Sí? Precisamente por eso, porque se satura adiabáticamente. Esa temperatura de saturación adiabática es muy importante y la tendremos en cuenta más adelantico. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de temperatura de rocío, ¿sí?, temperatura de rocío, siempre nos estaremos refiriendo a este enfriamiento isobárico. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula esta temperatura de rocío debido a un enfriamiento isobárico? Pues fíjense que la presión, que esta temperatura es la temperatura a la cual el aire se satura sin cambiar esta presión. Es decir, esta temperatura de rocío es la temperatura de saturación correspondiente a esta presión del vapor. ¿Sí? Entonces, en este punto se cumple que omega, que es la omega de saturación, así, sería igual a 0.622 por, entonces, la presión del vapor sobre P menos la presión esta del vapor. Lo único que tengo que hacer yo es ir a las tablas, buscar en la tabla de vapor saturado esta presión del vapor, ¿sí?, y la temperatura correspondiente va a ser igual a la temperatura del rocío. Si ustedes despejan de aquí, bueno, esto sería la presión de saturación, presión de saturación. Si ustedes despejan de ahí esa presión de saturación, que sería la presión de saturación a la temperatura de rocío, y que es igual, por supuesto, a la presión del vapor a las condiciones 1, que las que tenía inicialmente, entonces eso va a resultar igual a la presión total por omega sobre 0.622 más omega, así. Esto lo pueden expresar también en función de la humedad relativa, recuerden. Esto también debe ser igual, ¿no?, a phi por la presión de saturación a la temperatura T, a la temperatura esta T1 aquí, ¿no? Bueno, pero eso es. Lo importante es esto, que yo puedo, si conozco la humedad absoluta, yo puedo calcular cuánto es esa presión de saturación, ir a las tablas, ¿sí?, y de las tablas obtener cuánto es esta temperatura de rocío, que es la temperatura de saturación. De tablas obtiene eso. ¿Ok? Obtiene cuánto es la temperatura de rocío. A ver, la temperatura de rocío, esta es la más importante, ¿no? ¿Y es por qué? Porque, bueno, esta y la de saturación adiabática también.
Pero la temperatura rocío, recuerde, cuando decimos temperatura rocío se refiere a esta. ¿Sí? Es la que ocurre en la atmósfera, ¿no? Porque la presión de la atmósfera es constante, ¿no? Se supone que es constante. Entonces, siempre que ocurre condensación en la atmósfera, se entiende que esa presión constante. ¿Sí? Es la temperatura a la cual el vapor de agua de la atmósfera se condensa. Esa condensación del aire, esas goticas de agua que se forman, buscan dónde depositarse, ¿no? Y se depositan en cualquier superficie que encuentren que esté fría. Entonces, es por eso que una gaseosa helada se moja la superficie. ¿Sí? ¿De dónde viene esa agua? No es que la botella sude, ni esa cosa, la botella está sudando, no esa cosa. Esa es agua del aire, porque el aire que está ahí en la cercanía de la botella, su temperatura disminuye y se condensa y esa humedad condensada se deposita en la botella. Mire, en una botella de gaseosa, aquí, entonces, ¿qué pasa? Una cola y pinto, lo que sea. ¿Sí? Bueno, la cola y pinto es roja, no azul, pero bueno. ¿Qué pasa? Si el aire por acá está a 25 grados centígrados, el aire del ambiente, la temperatura, a medida que usted se acerca a la botella, va disminuyendo. Si la temperatura aquí de la botella es 10 grados centígrados, entonces la temperatura va variando así, ¿no? Así va disminuyendo. Es decir, las capas de aire que están cerca de la botella su temperatura va cambiando hasta llegar a la temperatura del ambiente. La temperatura no da saltos, ¿eh? Ninguna propiedad termodinámica da saltos, si no es que la temperatura pegue un brinco de 25 a 10 grados, no, eso varía así. Alrededor de la botella, el aire que está alrededor de la botella, su temperatura está más fría que el aire que está un poquito más lejos. Nosotros, por ejemplo, estamos a 37 grados centígrados y el aire que está aquí pegado a nuestra piel, la capa límite aquí alrededor de nuestra piel, está a la temperatura de nuestra piel. ¿Sí? ¿Por qué sentimos frío? No es porque la temperatura de nuestra piel sienta la temperatura. En realidad lo que pasa es que cuando hace frío, porque el aire está muy frío, la transferencia de calor desde mi piel hasta el aire aumenta y entonces yo lo que en realidad siento es el aumento en la transferencia de calor. Cuando yo siento ese aumento, siento frío. ¿Sí? Y viceversa, si el aire está más caliente de 37, entonces yo lo que percibo es que el aire me está transfiriendo calor a mi piel y entonces yo lo que siento es eso. ¿Sí? En realidad uno no siente la temperatura, uno siente es la rata de transferencia de calor. ¿Ok? Y en una botella, ya no en el cuerpo humano, pero digamos una botella, las capas de aire que están aquí alrededor de la botella están en la temperatura de la botella. Si esta temperatura de la botella es menor que la temperatura de rocío del aire, habrá condensación. Es lo que yo les decía que sucede cuando usted sigue enfriando, ¿no? Si usted sigue enfriando esto, entonces el aire sigue estando saturado y tenemos esta situación así. ¿Sí? Y entonces la diferencia entre estas dos humedades, la humedad aquí a esta temperatura y la humedad a esta temperatura, me dará la cantidad de masa de vapor que se condensa. ¿Ok? A ver. La masa de agua que se condense, ¿sí? La masa de agua que se condense, va a ser la diferencia entre las masas de vapor. ¿Sí? Y la masa de vapor, digamos, 2 menos la masa de vapor que hay en 1. Y esto lo puedo escribir como la masa de aire por la humedad que hay en las condiciones 2 menos la humedad que hay en las condiciones 1.
Esto me da la masa de aire que que se condensa. ¿Ok? Y el condensado es líquido saturado a estas condiciones, ¿no? Así como aquí, también, aquí la primera gota de líquido que se forma, acuérdense del capítulo pasado, la primera gotica de líquido que se forme, ¿sí? Cuando yo estoy enfriando, ¿sí? Sería sería líquido saturado, ¿sí? A esa misma temperatura. Si sigo enfriando, se me sigue produciendo más condensación, ¿sí? Y el aire estará saturado y el líquido estará saturado. Pero recuerden, nosotros no estamos ya interesados en el líquido, estamos interesados acá en el vapor. ¿Ok? Esa es la temperatura de rocío. Si yo quiero averiguar esta otra, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es averiguarme cuál es la presión de saturación correspondiente a esta temperatura. ¿Sí? Y punto. ¿Sí? O mejor dicho, esa misma temperatura es la temperatura de rocío isotérmica. ¿Sí? Esta otra, la temperatura de saturación adiabática, la estudiaremos más adelante. ¿Okay? Porque tiene que ver con una propiedad muy importante del aire. A ver, bueno, sigamos otras propiedades. La temperatura de rocío. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno. Veamos ahora, estas serían las propiedades PVT que llamamos, ¿no? Las propiedades PVT, o sea, las que tienen que ver con presión, volumen y temperatura. Veamos cómo son ahora las propiedades térmicas del aire húmedo. Todo esto que estamos viendo en realidad son aplicaciones del capítulo anterior, ¿eh? ¿Okay? Todo esto y los dos capítulos anteriores. ¿Sí? No estamos sino ya la teoría que ya sabemos. Simplemente la estamos volviendo específicas para esa mezcla que llamamos aire húmedo. Veamos cómo es el cuento de la entalpía del aire húmedo. ¿Ok? A ver, la entalpía es una propiedad extensiva, así que la entalpía del aire húmedo simplemente será igual a la entalpía del aire más la entalpía del vapor. Así de sencillo. ¿Ok? Son gases ideales, recuerden, ya esto lo vimos. La entalpía de la mezcla es la suma de las entalpías de los dos componentes. Esto lo podemos expresar de esta manera. Esto sería la masa de aire por la entalpía del aire, entalpía específica del aire, más la masa de vapor por la entalpía específica del vapor. Voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir todo por la masa de aire, de tal manera que me queda que H por unidad de masa de aire, que la voy a llamar H simplemente, es igual entonces a la entalpía del aire más, ya se me acabó la tinta aquí, más, entonces masa de vapor por unidad de masa de aire es omega por la entalpía del vapor. Esta entalpía que está aquí son kilojoules, por ejemplo, kilojoules por kilogramo de aire seco. ¿Ok? Así que esto no es propiamente la entalpía específica, ¿sí? de la mezcla, porque está normalizada no con la masa total, sino con la masa de aire seco. Pero esta es la costumbre en aire acondicionado y en refrigeración. Se toma siempre para normalizar las propiedades la masa de aire seco, no la masa total, por una razón muy sencilla. Y es que en todos los procesos de aire acondicionado y refrigeración, la masa de aire seco siempre permanece constante o generalmente permanece constante, mientras que la masa de vapor es la que está variando, como veremos. Y siempre está variando porque ocurre condensación o porque ocurre evaporación.
Y entonces se encuentra que es más conveniente expresar todo por kilogramo de aire seco y no por kilogramo de aire húmedo. ¿Ok? Entonces, esta va a ser nuestra definición de la entalpía del aire húmedo, pero que quede entendido que esto es por kilogramo de aire seco. De tal manera que cuando yo vaya a hallar la entalpía total, tengo que multiplicar esta entalpía por la masa de aire seco, no por la masa total, sino por la masa de aire seco. Bueno. Otro detalle. Aquí tengo dos entalpías, la del aire y la del vapor. Para el vapor de agua, nosotros disponemos de unas tablas y nosotros las vamos a utilizar. Yo espero que ustedes sepan manejar bien las tablas de vapor de agua. Ya tienen que haberles enseñado en termo 1 cómo manejar esas tablas. Todas. La de vapor sobrecalentado, la de líquido comprimido, la de vapor saturado, las de hielo saturado, hielo subenfriado, líquido subenfriado. Todo eso tienen ustedes que saberlo. Ojo, yo les advierto, así que no me vengan después con cuentos. Ustedes deben saber eso. Si no se acuerdan, este es el momento de repasar cómo es que se manejan esas benditas tablas. ¿Ok? No solamente hay tablas de vapor de agua, hay tablas de vapor de amoníaco, tablas de vapor de freón, hay muchas sustancias muy comunes, existen tablas, ¿sí? ¿Ok? En este caso, las que necesitamos son las tablas de vapor de agua. Y, como les digo, ustedes deben saber manejarlo. Yo sé por experiencia que muchos de ustedes no saben cuál es el cero de la entalpía del vapor de agua, del agua. ¿En qué punto la entalpía es cero? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? ¿Nunca se les ha ocurrido mirar las tablas de vapor y mirar en dónde carajo la entalpía es cero? ¿Cuál es el nivel de referencia para medir las entalpías del agua? ¿Ve? Esa es falta de curiosidad. Pues si ustedes buscan las tablas, yo por aquí tengo una. Esta que está aquí enfrente, la que tenemos aquí, esta que tengo aquí, están las propiedades del vapor saturado y del líquido saturado. Si ustedes miran las tablas, aquí las entalpías, ¿sí? Verán que aquí hay un puntico que es cero. Líquido saturado, ¿sí? Tiene una entalpía aquí cero, que corresponde a la temperatura de 0 grados centígrados. Bueno, 0.01, ¿no? Este es un error que hubo cuando se hicieron las tablas, cuando se diseñó esto. Después les explico cómo es eso. Pero en las tablas de vapor, háganlo ustedes, busquen sus tablas de vapor y miren y verifiquen que efectivamente el líquido saturado a 0 grados tiene entalpía 0 en las tablas de vapor. Ese es el nivel de referencia en las tablas de vapor. A partir de ahí se miden las entalpías. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña distinción acá ahora para tener en cuenta eso. De ahora en adelante, cuando la temperatura sea en grados centígrados, vamos a utilizar la letra T pequeña. No la confundan con el tiempo. Cuando sea en kelvins, utilizaremos la T mayúscula. ¿Ok? Bueno. Entonces resulta que la entalpía del vapor, ¿sí?, está referenciada entonces a líquido saturado a 0 grados centígrados. ¿Ok? Con el aire, ¿qué pasa? Bueno, nosotros pues vamos a hacer uso de esas tablas, ¿no? Por conveniencia, ¿no? Sí. Y el aire entonces también lo mediremos
con el mismo nivel de referencia. Eso también ya lo vimos, ¿no? Sabemos que en una mezcla siempre se debe tomar el mismo nivel de referencia para todas las sustancias, ¿no? Porque si no se nos arma un sancocho ahí feo, que no se puede resolver. Entonces, siempre la entalpía del aire la daremos con relación a 0 grados centígrados. ¿Ok? Bueno. Empecemos con la entalpía del aire porque es lo más chévere. La entalpía del aire, recuerden, sería entonces el C sub P del aire, ¿sí? Por un C sub P promedio, ¿no? Entre dos temperaturas, por la temperatura en grados centígrados. ¿Sí? Porque vamos a medir, tomar como referencia 0 grados centígrados, así que tomamos con temperatura de referencia 0 la temperatura T pequeña. El C sub P del aire, en el rango de temperaturas en las que nosotros vamos a trabajar, estará dado más o menos entre 50 y menos 10 grados centígrados, más o menos. En ese rango de temperaturas, el C sub P del aire promedio en ese rango se toma como aproximadamente igual a 1.005 kilojoules por kilogramo. 1005 joules por kilogramo. Ustedes pueden comprobarlo, tomen el delta H y divídanlo por el delta T y ese será el C sub P. Es decir, busquen la entalpía a 50 y la entalpía menos 10 del vapor de agua. Ese delta H dividido por el delta T me dará el C sub P y resulta que es igual a esto. Para el aire, ¿no? Para el aire, no para el vapor. Bueno, o créanme que este es así, ¿no? Yo no lo voy a engañar. Este es aproximadamente 1, ¿no? 1 kilojoules por kilogramo. El error que se comete sería un 5 por 1000, que es muchísimo menos que 2-3%. De tal manera que la entalpía del aire la puedo considerar para las aplicaciones que vamos a ver, como aproximadamente o numéricamente, se dice que es numéricamente igual a la temperatura en grados centígrados. ¿Ok? ¿Me explico? Si la temperatura del aire es 25 grados centígrados, entonces la entalpía del aire será aproximadamente igual a 25 kilojoules por kilogramo. Numéricamente iguales. ¿Está claro? En estas unidades, ¿ok? Grados centígrados y kilojoules por kilogramo. Si es con el sistema inglés, ya esto no es cierto. ¿Ok? Es solamente afortunadamente con las unidades del sistema internacional. ¿Ok? De tal manera que nosotros vamos a adoptar de ahora en adelante, aquí, o por lo menos en este capítulo, en las aplicaciones que vamos a ver del aire húmedo, para medir la entalpía del aire simplemente es numéricamente igual a la temperatura en grados centígrados. Facilísimo, chévere. Por supuesto, si quieren gran precisión, multipliquen la temperatura en grados centígrados por 1.005 y eso les dará la entalpía. Pero para efectos de ingeniería, esta aproximación es suficiente. Bueno, ahora veamos cómo hacemos con la entalpía del vapor. Ok, ya les dije que vamos a utilizar las tablas. Okay. Bueno. Voy a hacer un diagramita aquí porque esto con diagrama se ve más chévere. Voy a hacer ahora otro diagrama aquí, que es el diagrama que ustedes lo conocen, el diagrama HS, que es el diagrama de Molière. Y recuerden aquí, el domo aquí más o menos tiene esta forma así. ¿Ok? Y por aquí tenemos la curva de líquido. Y digamos que por aquí, en donde la temperatura es 0 grados centígrados, así, aquí en este punto
la entalpía es 0.0. ¿Ok? Eso es lo que me dicen las tablas de vapor. Que ahí, en ese punto, ¿sí? En el líquido saturado a esa temperatura, la entalpía es 0. La entalpía en kilojoules por kilogramo, ¿no? Ok, entalpía aquí, kilojoules por kilogramo. Es 0. Ok, pero yo voy a trabajar con entalpías diferentes, ¿no? Voy a trabajar con entalpías, digamos, por acá, a, no sé, a una temperatura T. ¿Ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a considerar que la entalpía aquí este vapor aquí, esta entalpía H sub B, que a esta temperatura, consiste de dos partes. Una parte, que es esta que está aquí, que es la diferencia entre la entalpía del vapor saturado a 0 grados centígrados y la entalpía del líquido saturado a 0 grados centígrados, que sabemos que es el calor latente de vaporización, en este caso a 0 grados centígrados, ¿no? ¿Okay? Ese calor latente, si ustedes van a las tablas y lo buscan, van a encontrar que es igual a 2501 kilojoules por kilogramo. El calor latente. Es decir, el calor, la entalpía del vapor saturado a 0 grados centígrados es exactamente igual a 2501 kilojoules por kilogramo. ¿Sí? Mira, aquí en las tablas lo puede uno ver directamente. Mire, 2501. Aquí está el valor. ¿Sí? Entalpía del vapor saturado, mira, aquí está, 2501. Aquí están las dos entalpías, de la del líquido saturado, que es 0, y la del vapor saturado, que es 2501. La diferencia es el calor latente de vaporización. ¿Okay? Y el resto, que sería esto, esto ya es vapor. Entonces, esto que está aquí va a ser igual a C sub P del vapor por la temperatura T. ¿Ok? Es decir, mi entalpía del vapor va a ser igual a 2501 más el C sub P del vapor por la temperatura T. ¿Sí? Para el rango de temperaturas este que está aquí. También ustedes pueden hacer lo mismo, tomar el delta H sobre el delta T. El C sub P del vapor tiene un valor promedio de 1.86 kilojoules por kilogramo. De tal manera que la entalpía del vapor a cualquier temperatura. Recuerden que estamos hablando de gases ideales, así que aquí no tenemos que meter la presión para nada, ¿no? A cualquier presión, ¿no? Estas son las curvas de presión aquí constantes, por ejemplo, algo así. ¿Sí? Pero a cualquier presión, el C sub P del vapor lo puedo tomar como 1.86. De tal manera que entonces, en definitiva, la entalpía del aire húmedo será igual a la entalpía del aire, que es T, más la entalpía del vapor, que es 2501 más 1.86 T por omega. Así. ¿Sí?
Vuelvo y repito, recuerden, aquí tenemos el C sub P del aire, pero ese C sub P del aire es 1, ¿no? De aproximadamente 1, pero esta otra sí no. Así. ¿Ok? De esa manera, todo esto en kilojoules por kilogramo. ¿Ok? De esa manera podemos medir la entalpía del vapor. ¿Ok? Si yo conozco la temperatura. ¿Ok? Y conozco la humedad. Si este valor lo multiplico después por la masa de aire seco, obtengo la entalpía total de la mezcla aire-vapor de agua. ¿Ok? Bueno. Aquí hay algunas otras cositas que vale la pena tener en cuenta. Resulta que yo de aquí, si yo quisiera, pues, si yo conozco la temperatura y la humedad, puedo hallar perfectamente la entalpía, pero en muchas situaciones se da es que yo conozco la entalpía y quiero conocer la temperatura, ¿sí? De la mezcla. Yo conozco la entalpía de la mezcla y quiero hallar cuánto es la temperatura. En esos casos se pueden utilizar hay fórmulas aproximadas para eso, ¿sí? Una de esas fórmulas es la siguiente. Mira, por aquí la busco, no recuerdo exactamente cómo es. No la encuentro. Bueno. Resulta lo siguiente. Ya la dedujimos, no voy a hacer lo siguiente. Creo que ya les expliqué en algún momento que el vapor de agua, en la clase pasada, que el vapor de agua está a unas presiones bajísimas, ¿no? ¿Sí? Presiones bien bajas, y en esas circunstancias el vapor de agua se comporta como gas ideal. ¿Okay? Es decir, su entalpía no depende para nada de la presión. ¿Okay? Entonces, voy a hacer otra vez el dibujito este, aquí el gráfico este. Así. Entonces, si esta es entalpía, aquí entropía, entonces si no depende de la presión, las líneas de presión constante aquí son así, ¿no? Estas son las líneas de presión constante, así, así. Y las líneas de temperatura constante, cuando la presión es alta, ya pues tienen una pequeña curvatura por aquí, ¿no? Y cuando la presión es alta, así, así. Algo así. Y es solamente por allá alta, a presiones bien bajas, que estas líneas se vuelven horizontales, ¿no? Así, indicando que no dependen ya de la presión. Pero cuando la presión es bien baja, esto arranca prácticamente horizontal. ¿Sí? Estas líneas son horizontales. Esto ocurre más o menos, ahí hay un gráfico aquí en el libro en donde indica más o menos para qué temperaturas esto es prácticamente una línea recta, creo que es menos de 60 grados, algo así. Bueno, el punto es el siguiente. Si la entalpía no depende de la presión a presiones bajas, entonces estos dos puntos, por ejemplo, no importa cuál sea su presión, tienen la misma entalpía. ¿Sí? Es decir, todos estos puntos tienen la misma entalpía. Entonces la entalpía del vapor de agua a cualquier presión la puedo tomar como igual a la entalpía del vapor saturado, ¿sí? A la temperatura de la mezcla. Así. Es decir, una forma de obtener, que es la que utilizamos más frecuentemente, es decir, mira, la entalpía del vapor es aproximadamente igual a la entalpía del vapor saturado a la temperatura T. Y la sacamos de tablas, sencillamente. La sacamos de tabla. Yo tengo la temperatura, voy a la tabla de vapor saturado, saco cuánto es la entalpía del vapor saturado y esa será la igual a la entalpía del vapor. Con una aproximación bien aceptable, con un error mínimo. ¿Ok?
Esta es una aproximación que se puede hacer sin ningún problema. ¿Ok? Déjenme buscar la otra aproximación. Bueno, la otra, ahorita después se las doy cuando la encuentre por ahí en alguna parte. Si ustedes, mire, esta fórmula se puede escribir un poquito de otra manera. Yo puedo escribir que, a ver, simplificando esto un poco, me queda que H es igual. Entonces voy a recoger términos. Aquí me queda que 1 más voy a poner aquí el C sub P del aire para que se vea un poco mejor esto aquí. ¿Okay? Aquí va la C, que es 1, pero voy a ponerlo de esta manera. Entonces este H lo puedo escribir como el C sub P del aire más, recuerden, es el C sub P del vapor. Entonces voy a escribirlo aquí, C sub P del vapor por omega, multiplicado todo por T, ¿sí? Más 2500, o el calor latente, pues el calor latente a 0 grados centígrados por omega. Así. Esto que está aquí es el calor específico de la mezcla, pero por unidad de masa, no, pero la capacidad, sí, el calor específico, pero no por unidad de masa total, sino por unidad de masa de aire. ¿Sí? Este sería el C sub, lo que llamamos el C sub P de la mezcla, ¿sí? Que no es más que la capacidad calorífica por unidad de masa, la capacidad calorífica a presión constante por unidad de masa de aire, ¿ok? Y entonces H lo puedo escribir como el C sub P, el C sub P de la mezcla por la temperatura T más el calor latente, más 2000, bueno, el calor latente a 0 grados centígrados por hora. Así. Es otra forma de escribir esto. En donde este C sub P, como les digo, es el C sub P de la mezcla, y a veces se le llama calor húmedo. Esto se le llama calor húmedo. Cuando ustedes oigan por ahí en los libros calor húmedo, se refiere a ese calor específico, ¿ok? Calor específico, que sería entonces igual a 1 más 1.86 omega, ¿no? Así, en unidades del sistema internacional, ¿ok? Así. Todas las demás propiedades extensivas se pueden expresar de la misma manera. Por ejemplo, la entropía. La entropía del aire húmedo la puedo expresar como la entropía del aire más la entropía del vapor. Y esto lo puedo escribir que la entropía así, específica, o sea, por unidad de masa de aire seco, será la entropía del aire más omega por la entropía del vapor. Aquí sí hay que tener un poquito de cuidado cuando se vaya a calcular la entropía, porque la entropía sí no está referenciada a 0 grados centígrados. ¿Ok? La entropía, si ustedes la buscan aquí en las tablas, ¿sí? A 0 grados centígrados, la entropía, mire, no, en muchos textos no está dada en términos no está referenciada a 0 grados centígrados. Bueno, aunque en esta tabla sí, entre otras cosas. Pero si resulta que la entropía no está referenciada a 0 grados centígrados, hay que referenciarla a 0 grados centígrados. Si ustedes tienen unas tablas en donde el vapor no está referenciado a 0 grados centígrados, entonces tienen que restarle, para hacer eso, pues, restarle la entalpía a ese valor. Lo mismo pasa con la entropía. Si la entropía no está referenciada a 0 grados centígrados y uno se da cuenta porque en ese punto la entropía no sería 0 o la entalpía no sería 0, si no son 0 a 0 grados centígrados para el líquido, entonces quiere decir que no está referenciado a ese valor, entonces debe restarle
ese valor al valor de la entropía para que quede, y la entalpía para que queden referenciadas a ese valor. ¿Ok? Bueno, lo mismo se puede hacer con cualquier otra propiedad extensiva, ¿no? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, la función de Gibbs será la función de Gibbs del aire más omega por la función de Gibbs del vapor, etcétera. Todas las propiedades extensivas se pueden expresar de esa forma. ¿Ok? ¿Qué más les digo? Déjenme mirar por aquí a ver mis apuntes. Bueno, me queda por analizar lo que es la temperatura de saturación adiabática. ¿Cómo se calcula y cuál es su importancia? Esa temperatura la llamamos TSA. Bien, fíjense que todas las propiedades, todo lo que tenemos aquí, está dado en función de omega, de esta humedad. Y entonces, nuestro sistema, el aire húmedo, pues de acuerdo con la regla de las fases, es un sistema que tiene estas tres variables, T, P y omega. ¿Ok? Ya no fracción molar, sino omega. ¿Ok? Entonces, las propiedades están dadas siempre en función de esta omega. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo diablos medimos omega? Pues ya encontramos una expresión en donde dijimos que si yo conozco la humedad relativa, puedo hallar esto, pero ¿cómo se mide la humedad relativa? ¿Sí? ¿Existe algún aparato que me dé la humedad relativa? Hoy en día los existen, pero el significado de eso no me lo da el aparato. ¿Sí? Todo depende de este valor. ¿Sí? Si yo no tengo el aparatico ese, entonces no podré nunca calcular aire acondicionado, por ejemplo. Entonces, veamos cómo podemos hacer para medir esta humedad. ¿Sí? Esta humedad. Y para eso veremos que lo puedo hacer con esta temperatura de saturación adiabática. Ahorita veíamos, les mostraba que si yo tengo un sistema donde mantengo la presión constante, pero el sistema es adiabático, yo podría saturar el aire, y el punto en el cual el aire se me satura adiabáticamente, esa temperatura sería esa temperatura de saturación adiabática. Podría hacerlo disminuyendo la presión, etcétera, pero el problema es que siempre tiene que ser adiabáticamente, ¿no? Para que yo pueda encontrar cuánto es esta temperatura de saturación adiabática. Otra forma es por medio de un, es decir, ese sería un sistema cerrado, pero también se puede hacer con un sistema abierto. Saturar el aire adiabáticamente manteniendo la presión constante. Un aparato que hace eso es lo que se llama un saturador adiabático. Un saturador adiabático hace exactamente eso. Satura adiabáticamente el aire, y la temperatura a la cual queda ese aire saturado de esa manera es lo que llamamos temperatura de saturación adiabática. En esas condiciones, el aire está en equilibrio con líquido a la misma temperatura, ¿sí? Siempre que yo tenga aire en equilibrio con su líquido, ¿sí?, a una determinada presión, esa temperatura del equilibrio es la temperatura de saturación adiabática, a la cual se alcanza cuando yo hago un proceso en donde un proceso adiabático para llegar para saturar el aire. Un saturador adiabático, bueno, se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero
Pero de lo que se trata es eso, ¿no? Lo que hace un aparato como este es hacer ese proceso en el cual se satura aire adiabáticamente de tal manera que la temperatura que alcances es esa temperatura que llamamos de saturación adiabática. Bueno, dejemos ahí y entonces lo dejamos para la próxima clase. Y bueno, hay otro pocotón de cosas que tenemos, unas cuantas cosas más que tenemos que ver antes de empezar a analizar procesos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ok? ¿Todo el mundo está bien? ¿Sí se entendió todo bien? Bueno, interpreto su silencio como una afirmación. Bueno, muchachos, que tengan buen almuerzo. Hasta luego, profe. Bueno, chao, chao. Hasta luego, profe. Bueno, cuídense.